Estimado Jorge, muy buenos días y un saludo a todos los teleoyentes de RPP a nivel nacional. Cuéntanos un poco, empecemos haciendo un poco de historia. ¿Qué significó para el Perú la llegada de la congregación salesiana hace 130 años ya? Sí, ellos, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, llegaron al Perú el 28 de septiembre de 1891, un año clave, pues ese año se da la famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII, que invitaba justamente a una mayor conciencia de la igualdad en la sociedad a través de una mejor distribución económica, ¿no? Y el trabajo de los salesianos apuntaba a eso, un empoderamiento de los sectores populares, la juventud justamente, a partir de una mejor formación laboral y obviamente a través también de la evangelización. Entonces ellos llegan, comienzan a abrir escuelas técnicas, oratorios, y van a brindar una contribución importantísima a una mayor democratización del Perú. ¿Y qué se sabe de cómo se va planificando esta joya arquitectónica que es la Basílica de María Auxiliadora de Lima, ¿no? Que se concreta, digamos, 30 años después de la presencia inicial de los salesianos? Sí, justo las obras comenzaron en 1916, 25 años después de la llegada de los salesianos, y se inauguran en 1921, como bien señalas, 30 años después de la llegada, ¿no? Y no es una fecha casual porque se inaugura como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú, ¿no? Ese es el título con el que es inaugurada, por eso es que a la ceremonia inaugural, el 30 de julio de 1921, va a estar presente el presidente de la República, Augusto B. Leguía, con las principales autoridades civiles y eclesiásticas del país. Entonces se inaugura como un edificio patriótico y conmemorativo también, obviamente además de su esencia religiosa. ¿Qué características tiene esta basílica, arquitectónicas, culturales además? Bueno, este templo fue diseñado por el padre Ernesto Vestignani en una época donde la arquitectura religiosa miraba mucho hacia los estilos del pasado, ¿no? Dentro de la lógica del eclecticismo. Entonces Vestignani va a tomar dos estilos de la Edad Media, el románico y el bizantino. Y a partir de ello genera un templo que va a tener un diseño que va a marcar un antes y un después en la arquitectura religiosa de Lima, porque hasta ese momento los templos de la ciudad de Lima tenían la estructura que venía desde el siglo XVI, ¿no? Dos torres escoltando una portada retablo, que es la típica estructura de los diseños de los frontis de los templos. Vestignani va a diseñar un templo con una gran torre central monumental de 60 metros de altura, que va a ser la estructura más alta de la ciudad de Lima durante toda la primera mitad del siglo XX. Además, la planta de la basílica, con sus 2.000 metros cuadrados, va a ser el templo y el proyecto de arquitectura religiosa más ambicioso y más grande que se construía en el Perú desde la independencia. Por eso es un hito arquitectónico y también artístico, como se podrá mencionar. Eso, en la parte artística, ¿qué podemos destacar en cuanto a su altar mayor, las joyas arquitectónicas y piezas de arte que tiene la basílica? Bueno, cabe precisar de que la Basílica de María Auxiliadora de Lima es el principal repositorio de arte religioso del siglo XX en el Perú. Cuenta con piezas provenientes tanto de artistas peruanos como extranjeros, y entre sus, elementos se encuentran la colección de vitrales austriacos, son 6 series de vitrales austriacos, los lienzos del pintor Giuseppe Cassioli, que es un artista florentino, que es autor del relieve de la Victoria Alada que se encuentra a la espalda de la medalla de los Juegos Olímpicos. También se encuentra el púlpito tallado en madera por los artistas salesianos de Lima, de la Escuela de Artes y Oficios de Breña, el altar mayor que bien menciona, fue hecho en Carrara en el año 1934, la imagen procesional hecha en Barcelona en 1921, que este año ha cumplido 100 años, el 24 de julio, y una serie de piezas más que motivaron a que en el año 1962 el Papa Juan XXIII le otorgara el título de basílica a este templo. Y cabe precisar de que en el Perú existen 12 templos con ese rango, el rango de basílica, pero el único templo republicano con ese título es la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Los demás son templos virreinales.
David, y si tuviéramos que destacar personajes religiosos, misioneros de la congregación salesiana del Perú, ¿a quiénes nos podrías mencionar? Bueno, en la génesis de la basílica, sin duda hay dos grandes salesianos, ¿no? El padre Carlos Pane, el promotor, el que vislumbra la necesidad de construir un templo que estuviera a la altura de la devoción salesiana por María Auxiliadora y el homenaje por el centenario de la independencia. Y el otro es el padre Ernesto Vespignani, el arquitecto, que va a trazar los planos de este edificio que marca un antes y un después en la historia de la arquitectura religiosa del Perú. Ahora, en estos 130 años de presencia, sin duda podríamos destacar también otros personajes claves en la historia salesiana. Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, el primer salesiano peruano, que fue obispo de Chachapoyas también, y hoy día es el salesiano peruano más cerca a los altares. Y recientemente, un misionero importantísimo, el padre Luis Bola, cuya causa de santidad también se encuentra encaminada.